6:17, 2 de la tarde. El Partido de la Liberación Dominicana tiene unos años entreteniéndonos con la ley de partidos, el régimen electoral y ley de partidos políticos. En honor a la verdad, el PRD tenía también 8 años, desde el 98 al 6, y el PLD del 6 todo este tiempo para acá. Es lo mismo. Correcto. Con engañifas matices diversas. De color. Sí, engañifas diversas. Con una de las cosas más hermosas que dijeron, que lo iban a discutir en el comité político capítulo por capítulo. Diablo, entonces, se dejó pasar el tiempo con mucha malicia de parte de la partidocracia, porque hay que involucrar a los otros, aunque en ocasiones hacían reclamos. En el pacto de las corbatas azules de Vargas y Fernández, se acordó darle prioridad a la ley de partidos políticos. No se hizo, pasó el tiempo. Y yo siempre que comentaba esto decía, están esperando que se acerque el proceso electoral para decir que no hay tiempo, o para alegar que solo puede entrar en vigencia algunos artículos, o hablar de la ley posible, que ya he escuchado algunos argumentos en ese sentido, de que sea la ley posible en este momento. Acudieron a la PUCA para dar la impresión de que se estaba estableciendo un consenso sobre esa ley. Allí hubo un encuentro, hubo declaraciones, la buena intención siempre de Monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo de Regentes de la PUCA. La Junta fue invitada. Yo cité aquí que el presidente de la Junta dijo que el Pleno del organismo apoyó impulsar el régimen, los proyectos de régimen electoral. Sí, así es. Y ley de partidos políticos, que él, en función de esa decisión, estaba en ese lugar, como queriendo o entendiendo la situación. Y bueno, yo estoy aquí por un mandato del Pleno, pero vaya, digo yo, no, como para no ser cómplice, digo yo, no él, no le vayan a atribuir eso a él. Él puede decir otra cosa. De aquello que se planteó allí, se montó allí, como un paso previo para alegar ahora que hay consenso, que no es tal cosa, porque incluso ni los miembros, ni todos los miembros de la comisión que estudia la ley de partidos, porque se está dejando fuera el régimen electoral, la ley de régimen electoral, que es fundamental, y lo protestaba hoy el CONEP, solo la ley de partidos y agrupaciones políticas es lo que se está examinando. Y la desfiguración que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, el proyecto de la Junta, que ya Pablo hacía... Ha sido del diablo, fue lo que tiraron. Qué buena la imagen, ha sido del diablo. Sí. Le echaron al proyecto de la Junta. Pablo hacía el cotejo de las diferencias y lo tanto que le quitaban esa comisión del Partido de la Liberación Dominicana, que es del comité político, esa comisión del PLD que encabeza el doctor Alburquerque, que luego se reunieron con sus diputados y establecieron un acuerdo entre ellos, no así de los partidos políticos. Por eso hoy, cuando hay la reunión de la Cámara de Diputados, ya con el anuncio previo del presidente de la Cámara, Abel Martínez, de que hoy lo aprobarían, hubo el reperpero. Y los del PRD dijeron que no, que la dejen una semana más sobre la mesa. Los del PRM dijeron que no aprobarían eso, que no hay tal consenso. El Ramón Rogelio Genado del Partido Reformista dijo que sí, pero hay otras opiniones contrarias a la aprobación de eso, no de la ley de partidos y agrupaciones políticas de la Junta, es de eso, porque entonces hay legisladores diciendo, bueno, que debemos tener una ley de partidos, eso es importante. Bueno, no es tener es tener una buena ley de partidos y agrupaciones políticas como la sometida por la Junta Central Electoral, pero además el régimen electoral, porque la Constitución del 10 lo cambió todo en materia electoral. Usted no me puede resolver el tema de los partidos, de las agrupaciones políticas, de forma parcial, desfigurando la propuesta de la Junta, entonces no someter lo relativo al régimen electoral y que
la Junta tenga entonces que tomar decisiones administrativas que pueden ser recurridas, atacadas, porque no se corresponde con la ley que estaría vigente, aunque la Constitución diría otra cosa. Los partidos en esto no ayudan, siempre tratan de complejizarlo todo, me perdona la creación verbal, de complicarlo todo, en vez de hacer una contribución. Además está el tema fundamental de abaratar un poco el costo de esta democracia, el abaratar la campaña, que es beneficioso para todos los partidos, en abaratar la campaña que es beneficiosa para todos los candidatos y que para que más ciudadanos puedan hacer contribuciones e incursionar como candidato en su población, gente buena, gente que tiene el reconocimiento de la población, porque en la actualidad la política es muy cara y cualquier ejercicio para regidor, para un distrito municipal, es muy difícil y puede llevarse todos los ahorros de una familia. Hay que discutir el régimen electoral y la ley de partidos y agrupaciones políticas, las dos, con seriedad, y dejar un elemento que es fundamental, que es lo relativo a la transparencia en el financiamiento, porque el PLD como que no coge cabeza en eso. ¿Usted sabe el liazo que tiene el PLD ahora, claro, con la vaina de Quirino? Claro. Pero que también salpica a todos los partidos. Incluso aquí que actuamos siempre por coyuntura, debería ser la coyuntura para ser duro y para establecer un régimen súper estricto en el financiamiento de los partidos. Monto de campaña a los partidos por candidaturas y por empresa y por persona, los montos de financiamiento, y que se diga nombre y apellido, quién lo hizo, cómo lo hizo. Yo creo que sería una de las lecciones y de lo positivo que pueda traer todo este lodo que anda por ahí embarrando a la mayoría de los partidos. Lo cierto es que hay una frase demasiado manida, aquello de que los pueblos tienen los políticos que se merecen. O los gobernantes. O los gobernantes, pero también tienen los sociólogos y los periodistas que se merecen. Lo cierto es que esta clase política nuestra, se puede decir lo que dice a veces Facundo de los políticos argentinos, son gente que siempre tienen un problema para cualquier solución. Porque lo cierto es que cuando uno ve el comportamiento de la clase política dominicana en la coyuntura actual, teniendo las cosas tan claras, porque aquí ya se enterró gracias a Dios, el fraude vulgar, aquello de Operación Palito, aquello de que el gobierno consigue un padrón y sustituye el actual. Hay confianza en los resultados electorales. Confianza del proceso, del escrutinio. No, y que después aparecen unas actas. No, eso lo hemos superado. Etapa superada. Entonces, ¿qué pasa? Sí tenemos problemas. ¿Cuáles son los problemas que todo el mundo reconoce? Financiamiento ilegal de los partidos, eso está ahí. Uso de recursos del Estado en los procesos electorales, uso del presupuesto y de inauguraciones, uso político de las inversiones del presupuesto y de las inauguraciones en procesos electorales. Falta de transparencia de lo que hacen los partidos con el dinero que le entrega el Estado, es decir, con los cheles suyos, porque el Estado no es un maná, una vaina que tiene dinero, que tiene una fábrica de cuartos, sino que son con los chelitos de usted que compró una camisa en 1,000 pesos y paga 1,180. Pero también no deducciones de salario para poner un uso que se hace del poder en detrimento de la competencia. ¿Qué yo quiero decir? Señores, aquí tenemos ubicados cuáles son los problemas que están poniendo en peligro el desarrollo democrático del país, de donde depende todo lo demás. En esta coyuntura no se teoriza, pero no se aprueba una ley de partidos. Y qué sé yo, ¿cuántos años más? Esto viene del 99, creo, el primer borrador se comenzó a trabajar en el 97, más o menos 98, 99, cero mata cero. Estamos hablando de 16, 17 años. Entonces, de repente, el PLD y la partidocracia,
porque aquí, como dice el famoso señor, eo mismo. O sea, la diferencia entre un liberal y un conservador es que los conservadores generalmente han vestido mejor. Y ya ni siquiera eso. O creo que los liberales las prefieren rubias, qué sé yo, pero en sentido general es una visión de clase política, ¿no? Pero lo que llama la atención es que financiamiento ilegal, uso de recursos del Estado, transparencia, esos tres grandes problemas, entre otras cosas, pero esos tres grandes problemas, la propuesta del PLD lo suprimió. O sea, pendejo, o sea, hay vainas que usted dice, no puede ser. Pablo, eso es estar de acuerdo en que no están de acuerdo. Mira cómo se ríe, están de acuerdo en que no están de acuerdo. Y quitar los escollos y las controversias para que pueda lograrse la legislación posible. Yo citaba que el CONET había protestado. Me almorcé un plato de clichés. Coño, pero de almuerzo. Es que lo suprimieron. Yo cité que el CONET había protestado la situación que está ocurriendo en el Congreso con la ley. Ya. Tenemos a Rafi Paz, que es el vicepresidente ejecutivo de CONEP. El señor Rafael Paz, no sé es verdad, el señor Rafael Paz. Hemos creado un monstruo. Buenas tardes, señor Paz. Buenas tardes, queridos amigos. Escucho a Cristian, a Yolanda y a Pablo Maquini. Y a Luis José Chávez. Y a Luis José Chávez. A Luis José, que me lo encontré ayer. Un saludo para todos. Aquí esperando mi turno. Paz, el tema de la ley de partidos políticos, vimos un documento del CONEP haciendo algunos reclamos, si nos lo podría sintetizar la posición de CONEP de este momento, de lo que ocurre con la ley de partidos políticos y de régimen electoral. Sí, básicamente nosotros estamos solicitando dos cosas. La primera es que se apruebe conjuntamente la ley de partidos y la ley de garantías electorales, la ley electoral. De régimen porque electoral. Si se aprueba una ley de partidos sin organizar las campañas políticas, sin organizar el financiamiento de las campañas, el financiamiento privado, sin organizar la propaganda y la publicidad de los partidos, estaríamos, es como construir una silla coja. Esa es la primera posición. La segunda posición es que nosotros entendemos que no se debe aprobar cualquier ley de partidos políticos. Es decir, no se puede aprobar una ley que no tenga garras. Necesitamos una ley de partidos que organice de manera transparente el proceso de las primarias, que organice de manera transparente la selección de las autoridades y de los candidatos de los partidos políticos, y que organice también las donaciones regulares que reciben los partidos fuera de las campañas electorales. Pero hay una cosa importante, Rafael. Yo hice un programa, yo dediqué un programa uno de estos sábados a esto de la ley de partidos, y la discusión salió como que los empresarios, no me hablaron del CONEP exactamente, sino que los empresarios no veían bien en la parte que tiene que ver con transparencia. Yo critiqué que en el proyecto del PLD, el que se está negociando, se está supuestamente aprobando, se quita la parte que tiene que ver con identificar las fuentes, de dónde viene todo esto. Como CONEP, ¿ustedes no están en desacuerdo con que en la ley de partidos, aquí los partidos tengan que decir quién les donó dinero? No solo que no estamos en desacuerdo, sino que nosotros estamos promoviendo que se establezca transparencia en las donaciones privadas a los partidos políticos. Escucharon, esta es una medida básica para que el sistema funcione de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si no se producen los hechos indeseables y las situaciones indeseables como la que estamos viendo en las últimas semanas en la opinión pública respecto a donaciones o a supuestas donaciones. Tiene que haber transparencia en la donación de los privados a los partidos políticos, y esa es una posición institucional del CONEP, aprobada por sus juntas de directores y, digamos, por todos sus organismos institucionales. El presidente de la Cámara, Abel Martínez, propondrá una modificación en el sentido de que sea penado el uso de los recursos del Estado. Dice el texto que
pretenden aprobar, usar los bienes y los fondos públicos pertenecientes a cualquiera de los niveles o instancias del Estado en provecho propio o de los candidatos por ellos postulados, salvo la contribución señalada en la presente ley, que es la contribución, ¿verdad?, a la que todos sabemos. Esta disposición es efectiva a partir de la apertura de la campaña electoral por parte del organismo competente. Bueno, ¿tú no crees que esa apertura de la campaña electoral, esa coletilla, es como incluso un poco tardía? Bueno, por eso es que nosotros señalamos, Yolanda, que no se puede aprobar una ley de partidos políticos si no está atada a una ley electoral que organice los tiempos de campaña, que organice el tema de las donaciones generales, que organice cómo se desempeña el Estado durante las campañas electorales. Y a esto me refiero, por ejemplo, cuál es el periodo de tiempo en el que se pueden inaugurar obras públicas. En otros países hay algún tipo de vedas o de periodo en el cual ya un funcionario determinado que está aspirando a la reelección no puede hacer inauguraciones de obras. ¿Por qué? Porque eso uso político se usa políticamente. Pero Rafael, entonces, nosotros hay funcionarios. Esa es la discusión que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque el sistema está dando muestras de desgaste. Lo que iba a agregar es que hay funcionarios que son precandidatos desde agosto del 2012. O sea, ¿es así? Tienen los 2 años haciendo campaña. Claro, entonces, pero el organismo electoral no tiene la facultad legal de retirar la publicidad de esos candidatos. Claro. Rafael, no tiene la facultad de regular a los medios de comunicación para que no hagan o no creen espacios de propaganda política a destiempo. Entonces, en otros países donde hay un régimen electoral organizado, y me refiero a casi todos los países de Latinoamérica, todo este tipo de cosas se regulan. En el único país de la región donde hay un desorden extremo en relación a las campañas electorales, en relación al régimen de partidos, es en la República Dominicana. Entonces, ya el sistema como está no funciona, hay que corregirlo, y eso se logra con la aprobación de una buena ley de partidos políticos, que fue la que propuso la Junta Central Electoral, y una buena ley electoral que fue también la que propuso la Junta Central Electoral. Nosotros estamos abogando por la aprobación de los proyectos que sometió la Junta Central Electoral. Rafi, no te muevas que se nos da la comunicación. Rafael, parece que hay un cuello de botella, ¿no?, en el proceso de puesta de acuerdo para aprobar los 2 proyectos, e inclusive uno de los proyectos parecería... Perdón, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Parece que en la agenda de prioridades del Congreso, o por lo menos del liderazgo que controla el Congreso Nacional, lo más importante e inmediato es la ley de partidos políticos y no la ley del régimen electoral. ¿Creen ustedes que se dan las condiciones en esta coyuntura para la aprobación de los 2 proyectos? Y si solamente fuera uno, ¿cuál sería entonces el más importante? Nosotros creemos que hay las condiciones para aprobar ambos proyectos. Obviamente, quizás hay medidas que en el corto plazo pudieran no existir las condiciones para establecerlas, porque ya estamos casi metidos en el proceso natural de campaña. Que era lo que se buscaba. Exacto, pero podrían quizás, no sé, hay algunas medidas que porque se requieran arreglos institucionales, nuevas estructuras dentro de los organismos reguladores, quizás pudieran diferirse, pero se requiere la aprobación y tener un horizonte cierto respecto de las reglas electorales en la República Dominicana y de las reglas que rigen a los partidos políticos. Las dos son importantes. Una sin otra no funciona, se queda coja la mesa. Bueno. Por eso nosotros hemos estado insistiendo y llamando la atención de las organizaciones sociales para que requieran al Congreso y a los partidos políticos la aprobación de ambas piezas. Ustedes acudieron a la PUCA, a la reunión en la que se hizo hace 2 Universidad Católica. Es correcto. Cristian.
nosotros no somos un partido político y por tanto no estábamos invitados a esa reunión que creo que fue con los representantes de los partidos políticos. Gracias, Paz. Hasta luego. Bye. Rafi Paz, vicepresidente ejecutivo del Consejo de la Empresa Privada. Pero está hay que en sesión. destacar eso. Rafi Bueno, Paz. estamos tratando Pero de... destaquemos- Pasando al pastor. Ustedes son del mismo barrio, ¿eh? Destaquemos eso. Cristian, ¿eh? No. El CONEP no solamente no está opuesto, sino que apoya militantemente la transparencia, que se diga quién ¿Quién es? y cuánto dinero se aporta a una campaña electoral. Atención, PRDistas y PLDistas, que luego en la campaña electoral están sacando fotos de su candidato con tal o cual supuesto narcotraficante. Después no se quejen de la guerra sucia entre ustedes mismos. Yolanda hacía uso de la palabra antes de Paz. No, ya. No, yo bueno. tengo un comentario. Ya Bueno, que voy aparte, a pasar. cambio y fuera, Mauricio.